Muy buenos días, niños y niñas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy para comenzar una nueva clase virtual? Veamos de qué se trata. Para comenzar, vamos a ver el objetivo de nuestra clase del día de hoy. Y nuestro objetivo es desarrollar el gusto por la lectura a través de diversos tipos de textos. Vamos a ver. El título de nuestra clase de hoy será Tipos de texto, de la literatura a la información. Veamos de qué se trata esto. Para comenzar, tenemos que saber qué es un texto, ¿verdad? Y un texto es un conjunto de palabras que tratan un tema en común. ¿Están de acuerdo? Ahora, nosotros tenemos dos tipos de texto. Tenemos los textos literarios y los textos no literarios. ¿Vamos a ver cuáles son los literarios? Los textos literarios, en primer lugar, tienen un propósito artístico, ¿ya? Es decir, generan una emoción en el lector. También nos invita a reflexionar, ¿ya? Los textos literarios nos dejan una enseñanza, ¿ya? En tercer lugar, utiliza un lenguaje figurado, ¿ya? Es decir, pueden incorporar metáforas, hipérboles, ya lo que en algunas clases también hemos visto los años anteriores. En cuarto lugar, exponen historias ficticias, ya que no son necesariamente reales, ya pueden ser historias inventadas, creadas, de acción, etc. ¿Ya? A diferencia de los textos no literarios, estos, en primer lugar, tienen un propósito informativo de describir un hecho. También nos invita a la adquisición de los conocimientos, ¿ya? Que incorpora algún hecho puntual que haya sucedido, ¿ya? Sobre un hecho real. También utiliza un lenguaje concreto, que es un lenguaje más específico y más formal. Y también, como ya les había mencionado antes, nos expone hechos reales, lo que hace que nos entregue conocimiento. Vamos a nombrar algunos tipos de textos literarios. Por ejemplo, los mitos, los cuentos y los poemas. Bien, los tres tipos de textos los hemos visto anteriormente en los años anteriores, ¿verdad? Algunos ejemplos de los textos no literarios son recetas, por ejemplo, recetas de cocina. Las noticias, ya también es parte de un texto no literario. Y los instructivos de algún juego, por ejemplo, ya, o de algún aparato que les haya llegado, siempre generalmente viene un manual de instrucciones. En nuestro esquema observamos las características de cada uno de estos tipos de textos y a su vez también las diferencias que hay entre ambos, ¿verdad? Vamos a ver qué viene a continuación. Vamos a ver algunos ejemplos de textos literarios y no literarios. El primer ejemplo, se los voy a leer rapidito para que vayamos avanzando. Dice, hábitat de pingüinos en Chiloé. Reserva de Puñihuil mantiene sello de turismo sustentable. Ordenanza, norma, que permite que lleguen solo 6 botes y 400 visitantes por día, por Soledad Negra. Nutrias, chungungos, quetru volador, entre otras especies, emocionan a los cerca de 24.000 visitantes que llegan al año a los islotes de Puñihuil, pero es la singular convivencia entre pingüinos de Humboldt y Magallanes la que sigue asombrando a los científicos. Están ahí desde siempre, dice Mario Venegas, un pescador convertido en empresario turístico de la pequeña caleta que está a unos 28 kilómetros de Ancud, de la isla grande de Chiloé. Los viajes deben haber empezado hace unos 20 años, recuerda Fernando Ábalos, pionero en el rubro y que también era pescador, pero no llegaban más de 15 personas al día. Entonces se podía desembarcar y estar muy cerca de las aves, pero en 1999 los islotes fueron declarados monumento natural. CONAF tomó la administración y prohibió descender o bajar a la tierra. Hace 2 años el municipio de Ancud dictó o emitió una ordenanza que limitó los viajes. Es un ecosistema frágil que requiere una protección especial. Se puso una norma que impide que muchos botes puedan acercarse, perturbando o trastornar la vida natural.
explica el alcalde de Ancud, Federico Krugler. Desde entonces, solo 6 botes a motor pueden ir a los islotes, 5 veces por día, y no se pueden acercar a menos de 20 metros de la costa. Un total de 420 personas por día, como máximo, sin desembarco. Claudio Suárez, quien trabaja aquí desde hace 2 años, dice que se trata de causar el menor impacto posible al medio ambiente, no molestar a las aves, enseñar a los turistas, darle información de lo que ven y que Puñihuil siga creciendo sustentablemente. El secretario general de FEDETUR, Juan Luis Crespo, destaca que aquí se reunieron todos los actores para definir una estrategia de desarrollo sustentable del destino, explicando los fundamentos por los que fue reconocido recientemente como el destino turístico más sustentable en Chile. ¿Qué tipo de texto creen ustedes que se refiere a esto? ¿Será un texto literario o un texto no literario? Bien, esto que vemos acá es una noticia, porque es un texto que nos está informando acerca de algo, ¿cierto? Está incorporando hechos puntuales, tiene un lenguaje muy formal y concreto, y nos está entregando conocimientos acerca de qué pasa con la reserva de Puñihuil, ¿cierto? Y con estos pingüinos y todo lo que está pasando acá. Por lo tanto, lo que vemos aquí al frente es un texto no literario. ¿Están de acuerdo? Veamos otro ejemplo. Se los voy a leer también. Se llama Las 2 ranas, cuento anónimo de la India. He aquí una rana que había vivido siempre en un mismo y estrecho pozo donde había nacido y habría de morir. Pasó cerca de allí otra rana que había vivido siempre en el mar. Tropezó y se cayó en el pozo. ¿De dónde vienes?, preguntó la rana del pozo. Del mar. ¿Es grande el mar? Extraordinariamente grande, inmenso. La rana del pozo se quedó unos momentos muy pensativa y luego preguntó: ¿es el mar tan grande como mi pozo? ¿Cómo puedes comparar tu pozo con el mar? Te digo que el mar es excepcionalmente grande, descomunal. Pero la rana del pozo, fuera de sí por la ira, aseveró: mentira, no puede haber nada más grande que mi pozo. Nada. Eres una mentirosa y ahora mismo te echaré de aquí. Bien. ¿Qué tipo de texto será este? Piensen un ratito. Recuerden que este tipo de texto es un texto de tipo artístico, nos está entregando una emoción, ¿cierto? La emoción, lo que sentía cada una de las ranas. ¿Nos está dando alguna reflexión de algo? Yo les puedo decir que sí, porque una rana que vive en un lugar y la otra que vivía en otro lugar, cada una piensa que sus lugares son los más grandes, ¿cierto? Es porque tienen unos hábitats diferentes, entonces tienen diferentes visiones. ¿Ya? Y esta historia es una historia ficticia, o sea, no es real, porque ustedes creen que 2 ranas se pongan a hablar de estos temas, de dónde vivía cada una. No, ¿verdad? Por lo tanto, es una historia ficticia. Este texto que está aquí es un cuento y es un texto literario, ¿cierto? Porque nos muestra todo lo que yo les mencioné anteriormente, ¿ya? Muy bien. Bien, en resumen, los textos son un conjunto de palabras de un tema específico. Existen 2 tipos de textos, los literarios y los no literarios. Recordamos que los textos literarios son artísticos, reflexivos, ficticios e interpretativos. Y los textos no literarios son informativos, reales, concretos y nos entregan conocimientos. Ahora te desafiamos a ti, en tu práctica individual. En este desafío deberás buscar 2 textos literarios y 2 textos no literarios. Y posteriormente deberás argumentar por qué los elegiste para cada tipo de texto. Recuerda trabajar a conciencia, porque este será tu ticket de salida. Cuando tenga tu ticket de salida listo, debes enviar las fotografías al correo de la asignatura. ¿Estamos?
Recuerda que si tienes dudas, nos puedes consultar por correo electrónico o vía WhatsApp, a cualquiera de las dos profesoras. Bien, así que ahora a trabajar y recuerda que si necesitas ayuda la puedes solicitar. Te mandamos un beso y un abrazo grande. Chao, chao.